Ondas del Meta presenta folios de economía. En Colombia, la inflación con el 5,09% y Villavicencio el 5,33% marzo 2025. En el país, las alzas anuales continúan sobre el 5% y en Villavicencio la tendencia alcista está próxima al promedio nacional. En las tres variaciones en el total nacional muestran alzas sin sobrepasar el registro de los precios de marzo de 2024. En la variación mensual, la diferencia aproximada con el 0,2% durante o en lo corrido de 2025 con el 0,10% y comparar la anualidad el 2,2%. En general, los gastos presentan incrementos sin tendencia a la baja y acelerada hasta la fecha. En la estructura de la canasta, los precios de marzo, los servicios con alzas promedio mensuales de 0,57%, los no durables 0,51%, semidurables del 0,24%, los durables 0,31%, según niveles de ingresos los pobres al 0,54%, vulnerables 0,55%, clase media al 0,53%, ingresos altos el 0,49%, total nacional. Los costos de producción, la variación mensual de 0,45% en marzo de 2024 a menos 0,59% marzo de 2025. La baja de los precios, la diferencia es el 1,04%. En cuanto a las secciones, la producción minera bajó con menos el 4,15%, así también los aceites de petróleo, minerales bituminosos, ollas sin aglomerar menos 3,36%, gas natural licuado o en estado gaseoso menos 0,05%, las arenas y gravas naturales menos 0,05%. La agricultura en la variación mensual promedio invariable con el 0,00%, resultados mixtos durante marzo, con alza de los costos de producir, las papas con el 19,15%, hortalizas de hoja de tallo 20,02%, ganado bovino el 3,10%. Contrario, las flores y capullos cortados, ramilletes, coronas, arreglos florales menos el 7,19%, hortalizas de fruto el menos 14,88%, frutas de pepita y hueso menos 3,17%. La industria también invariable, 0,00% en la variación mensual, en esta con precios mixtos y también por ponderación, los costos de procesamiento de oro semilabrado y en polvo al alza con el 1,39%, carne de bovino fresca y refrigerada 1,42%, hilos y cables aislados y la fibra óptica 3,9%. Bajan los costos para producir queroseno menos el 6,96%, otros combustibles menos el 4,83%, en cambio la carne de pollo fresco refrigerada menos el 3,53% en la variación mensual. La variación anual pasó de menos el 0, la variación anual, perdón, pasó de menos 4,07% a 4,88% con la diferencia al alza de 8,95% comparado a los precios con el mismo mes el año anterior. Los costos de producción con más alza, la agricultura con el 15,35%, como producir frutas de pepita y hueso el 46,69%, el café el 78,30%, frutos oleaginosos el 54,26%. En cambio, con más disminución, la caña de azúcar menos 15,51%, el arroz menos 19,71%, cítricos menos 13,31%. La industria con alzas del 4,5%, la producción de oro semilabrado en polvo el 39,43%. En la anualidad, café trillado verde el 54,14%, aceite de palma crudos el 35,59%. En esta sección bajan el arroz blanqueado y molido con menos el 5,06%, el coque y semicoque de bulla de lignito o de turba, carbón de retorta, menos 23,57%, azúcar de caña, menos 18,14%. La minería, los costos de producción bajan con menos 7,25% y así los aceites de petróleo con los obtenidos de minerales bituminosos. Crudos como menos 8,64%, hulla sin aglomerar menos 8,06%, minerales de oro, platino y sus concentrados sin variar el 0,00%. Por su parte, suben los costos de la extracción o producción de minerales no férreos, no ferrosos y sus concentrados 5,66%. Cobre el 29,36%, gas licuado o en estado gaseoso 15,91% en la variación anual. Los costos de producir mensual para la oferta interna en marzo bajaron con menos el 0,05% para consumo interno 0,13% e importar 0,18% a nivel nacional. Y los exportados menos 2
0,0%. En Colombia, la variación mensual de los gastos de la salud con alzas promedio del 1,01%, con más aumento de precio de los exámenes de laboratorio, el 1,68%, consulta médico general y particular, el 1,67%, servicios médicos auxiliares y hospitalarios, el 1,56%. En cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 0,86%. Entre estos, los condimentos y hierbas culinarias, 6,59%, hortalizas y legumbres frescas, el 6,36%, café y productos a base de café, 5,08%, papas, 4,35%, dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas, entre otros, el 3,91%, concentrados para preparar refrescos, el 3,25%, frutas frescas, el 2,94%, panela cruda, el 2,10%. Por su parte, los restaurantes hoteles, el 0,57%, así las bebidas calientes, tinto, café, chocolate, té, el 1,6%. Gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicios a la mesa y autoservicio, el 0,7%, comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, el 0,6%, comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, el 0,46%. Los gastos de alojamiento como servicios públicos en la variación anual promedio con alzas del 6,29%, como el gas, el 16,31%, aseo, el 11,61%. Servicios relacionados con la copropiedad, el 9,64%. Entre esos, el arriendo efectivo el 9,96%, imputado el 6,49%. En cuanto al transporte, el 4,88%, y de esta manera los peajes el 11,74%, rutas escolares el 10,22%, transporte urbano el 9,67%, transporte de pasajeros y equipaje en avión el 9,62%, servicio de la tonería y pintura el 9,45%, la variación anual a nivel nacional. Desde enero hasta marzo, en lo corrido del año, la ciudad donde el incremento de los precios es mayor, Bucaramanga con el 3,56%, distinto Valledupar donde las alzas son el 1,71% inferiores al promedio nacional, el cual está con el 2,72%. Durante el primer trimestre de 2025, en tres ciudades con tendencias alcistas a más del 3, en 16 con otras áreas a más de 2 y 4 sobre el 1%. En la capital del Meta, las variaciones muestran alzas y sobrepasan los registros del mismo mes y año pasado. La diferencia anual es de 6,16%, en lo corrido el 0,53% y mensual el 0,03%. El fenómeno inflacionario persiste en precios anuales y por los incrementos durante el 2025. Los gastos con más alzas promedio de la variación mensual en Villavicencio, las bebidas alcohólicas y tabaco el 1,10%, con el vino, champaña, jerez el 1,85%, cigarrillos, tabaco y derivados el 1,46%, aguardiente el 1,2%, cerveza y refajo el 1,11%, whisky, ron, brandy, vodka el 0,83%, en cuanto a transporte el 0,85%, como el urbano el 2,35%, llantas y neumáticos, rines para vehículo el 1,43%, otras piezas de repuesto para vehículo el 1,25%, productos para limpieza y conservación del vehículo el 1,10%, como las bebidas calientes, tinto, café con leche, chocolate, bebidas achocolatadas el 3,11%, comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato el 1,18%, gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro 0,96%, gaseosos y otros refrescos en establecimientos de servicio de la mesa el 0,75%. En la variación anual de marzo, alojamientos y servicios públicos con alzas del 6,42%, como el gas el 27,09%, aseo el 25,71%, servicios de copropiedad el 11,75%, suministro de agua el 10,10%, alcantarillado el 9,63%, los alimentos el 4,26%, entre otros. Entre estos gastos, con más incrementos, los concentrados para preparar refrescos el 84,05%, gelatinas, flanes y pudines en polvo para preparar el 73,28%, chocolate y productos a base de chocolate el 54,84%, dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas 48,85%. En Villavicencio, la variación anual. Esto es folios de economía en ondas del meta. La inflación correspondiente a el mes de marzo en Colombia, que está al 5,09%, y Villavicencio, que está al 5,33%, un poco más. Más o menos cómo funciona esto: si tenemos 1.000 pesos y si sube el 1% serían 1.010 pesos, y si sube el 10% serían 1.100 pesos. Eso es más o menos como se hacen estas mediciones, y como en promedio aproximado nos dicen pues la variación de los precios en lo que es durante el mes. Por ejemplo, cómo variaron en el mes de febrero, en el mes de marzo, perdón,
en el 2025 y cómo variaron en el mes de marzo en el 2024. En lo que va del año, está el 2,62% en el 2025 y en comparación con el año pasado, el 5,09%. Notamos que es una inflación que se da no por costos, aunque la anualidad pues muestra diferencias con lo que es marzo de 2024. Notamos que ahí se mantiene invariable, por ejemplo, agricultura y pesca e industria en la variación mensual de lo que vale producir, que son los costos, digámoslo así, que se tienen en cuenta para producción agropecuaria, agricultura, industria, o también los costos que se tienen en cuenta para la producción minera o lo que se deriva o sale de la minería. Y ahí pues el tema industrial y agricultura. Estos costos lo que nos muestran es que en la anualidad ha habido un incremento considerable, mientras que en la variación mensual vemos es una tendencia a la baja durante el mes. Y en cambio pues en la anualidad o comparado con lo que es marzo, pues notamos un aumento de precios casi que con una diferencia de 8 unidades porcentuales. ¿Qué más a destacar? Se nota el impacto de dos factores, de lo que es el impuesto a los alimentos procesados y principalmente a los azucarados, con otro factor que es toda la producción de cacao en el África, la cual ha tenido problemas y ha afectado los precios internacionales del cacao. También se nota tener incrementos en dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas aproximadamente del 3,91% y eso es lo que ha aumentado lo que son los alimentos, es lo que en la ponderación lo que más ha afectado el precio de los alimentos. El chocolate es de uso de los hogares, se alimentan con chocolate y también el café. El café notamos unos incrementos en el consumidor del 5,08% y también en costos al productor, si bien recuerdo, en la anualidad. En la anualidad estamos notando unos incrementos considerables de lo que es producir. Venga, aquí buscamos agricultura, producir, en cambio, disminuye el café el 78,30%. Producir café ha aumentado muchísimo. Hay que tener en cuenta que también el dólar está sobre 4.100, sobre 4.200, según como hoy se fue la cotización. Vamos a revisar en ondas del meta que contamos con un em, visor en lo que está el dólar. Y el dólar nos dice que la tasa representativa de mercado está alrededor de 4.338. Y lo que sí notamos es de que probablemente fertilizantes, demás, y también cómo se cotiza el café a nivel internacional, que la cotización, si estoy bien, está sobre el 2, los $2, los $3. El café se está cotizando. Esa cotización del café la observaremos también con más calma y también invito a revisarla para entender mejor cómo ha variado pues estos precios y cómo pues finalmente lo del chocolate y lo del café pues ha afectado lo que es las variaciones tanto mensuales y anuales del índice de precios al consumidor. ¿Qué más podemos destacar? Villavicencio ha sido una ciudad que, digámoslo así, la variación de precios ha sido un poco mayor que muchas más en Colombia. Por ejemplo, tenemos una variación que es superior a Medellín, donde está el 2,47% en el primer trimestre, en lo que va del año. Villavicencio está al 2,61%. Valledupar al 1,71%. ¿Cómo han variado hoy los precios en general? La ciudad donde más se ha encarecido ha sido Bucaramanga. Esto no nos dice que sea más caro una ciudad que otra, no. Digámoslo así, en Bucaramanga pueda que los corrientazos o los alimentos servidos a la mesa, entre otros, em, digámoslo así, en Bucaramanga valen 20.000 pesos y en Villavicencio valen 18.000 pesos. Un ejemplo sin comprobar o sin demostrar. Pero digámoslo así, en Bucaramanga subieron más que en Villavicencio. Eso es lo que nos muestra el IPC. Tendríamos que hacer ya una comparación de cuánto vale hacer un corrientazo en algún. Estoy poniendo como algo de ejemplo que puede no ser cierto, en el sentido de que el IPC lo que mira es cómo varían los precios, más no lo que vale. En el sentido de que pueda que en Bucaramanga algo valga 1.000 pesos y en Villavicencio valga 900,
pero en Villavicencio la variación pasó de 800 a 900, mientras que en Bucaramanga pasó de 900, no, 980 pesos a 1000 pesos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque así es que funciona el índice de precios al consumidor. Es decir, donde notamos que las variaciones es lo que finalmente, como varía o cambia el precio, es lo que hace el indicador o lo que muestra el indicador. Para comprobar ejemplos donde el transporte, los diferentes bienes y servicios son más baratos o más caros, según un momento de referencia durante el año, tenemos que hacer ya una comparación muy concreta de cuánto vale un bien y servicio en este momento y cuánto vale en otra ciudad, no cuánto variar. Por eso no es la ciudad más cara, sino la ciudad donde las alzas han sido mucho más que en otras ciudades. Y pueda que hayan cosas mucho más baratas, sino que su variación de precio ha sido pues un poco más notoria o significativamente relevante, estadísticamente relevante. Villavicencio pues sí muestra que la inflación cuando miramos ya en lo que es en lo corrido del año eh, y también en la variación anual, Villavicencio ya sobrepasó los precios, las alzas o como venían subiendo el año pasado. Están subiendo mucho más que el año pasado los precios en Villavicencio, tanto en lo mensual como con 3 unidades porcentuales en lo que es en lo corrido del año con 0,53% y en lo que es en la anualidad aproximadamente con el 0, perdón, en la anualidad, en lo corrido tenemos en la anualidad es el 0,16%, lo que hay de 5,17% a 5,33% hay 16 puntos porcentuales. Están subiendo más en Villavicencio que lo que subían los precios el año pasado. Y también se verá muchos factores de cómo funciona el mercado en la ciudad de Vicencio. No hemos tenido bloqueos viales en la vía que conduce a Bogotá-Villavicencio y la única vía de conexión en menos tiempo con la capital del país. Entonces eso también pues marca un precedente de que funcionando bien las cosas, hay un incremento de precios en Villavicencio y ese incremento de precios hay que verlo desde 2 puntos, sea positivo o negativo. Primero, que se están valorizando los bienes y servicios en Villavicencio, pero también que puede estar afectando el poder adquisitivo o la disponibilidad de bienes y servicios. Eso habrá que hacer otras observaciones y tener otras conclusiones en cuenta. Eso es lo que nos muestra el DANE para el mes de marzo de 2025 y también algunas pues, opiniones y conclusiones personales en este editorial. Esto es Folios de Economía en Ondas del Meta. Que estén muy bien.